Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta mujer se dio cuenta. Tenía 10, perdió una. Lo primero que hace es darse cuenta. Punto número 2, enciende la lámpara y recién ahí barre la casa. ¿Cómo la barre? O sea, procurando, no es que lo hace de compromiso. Primero tenemos que saber qué hay que barrer, dónde hay que barrer, cómo hay que barrer, porque no hay que barrer a veces. Bueno, no quiero hablar de temas matrimoniales, pero a veces cosas que surgen en ministraciones matrimoniales. Vienen y me dicen, ¿sabe qué pasa, pastor? Cada vez que se pone a limpiar, da vuelta a la casa. Me saca el colchón, da vuelta a todo. No le digo esa manía por la barrida de la casa. Porque, hermano, yo creo que si uno se da cuenta que, qué sé yo, el celular está en el freezer y hay que sacarlo, porque le estoy poniendo ejemplos. Hay cosas que hay que barrerlas y hay cosas que no hay que barrerlas. Entonces esta mujer se pone a barrer con diligencia. Busca media hora y dice, ya está. Lo seguiré buscando la semana que viene o el mes que viene. ¿Hace eso esta mujer? Esta mujer que es la iglesia, esta mujer que de alguna manera somos nosotros. Y por eso les decía que qué importante es que podamos tomar cada cosa para nosotros, que podamos aprender de esto. Esta mujer barre y busca hasta encontrar la solución. En este caso, hasta encontrar la moneda. En nuestro caso, yo no digo de estar, porque ese es otro tema. Y yo mientras les estoy hablando esto, me vienen tantos pensamientos y cosas que tengo que ir aclarando. Porque a veces hay cuestiones en un matrimonio, en una familia, que se convierten casi en una obsesión. Cuando se está sacando siempre el mismo tema y el mismo tema. Y si ese tema tiene que ver con un error que se cometió hace años y ya se habló, se perdonaron y no hace falta seguir barriendo eso. Ya está, eso ya está barrido. No es poner siempre lo mismo sobre la mesa. No, acá el tema es cuando nos damos cuenta que se perdió el gozo, que se perdió el anhelo de querer estar con los hijos, de estar con la esposa, de estar con el esposo. ¿Qué está pasando ahí? Se necesita encender la luz de la palabra. Se necesita comenzar a barrer con la ayuda del Espíritu Santo y también con los hermanos maduros, ancianos, diáconos que hay aquí en la casa, para pedir un consejo, porque se necesita urgente encontrar eso que se perdió. ¿Está todavía ahí? Amén. Gloria a Dios. Sí, se durmió el hermanito de al lado con mucho amor. Mirá que también es para vos esto, ¿eh? Gloria a Dios. Miren, yo quiero ir a 2 de Timoteo capítulo 3, porque yo creo que cuando se enciende la lámpara, cuando empezamos a buscar, hay que empezar a barrer. Ahora, claro, uno empieza a barrer, pero ¿barrer qué? ¿Qué serán las cosas que hay que barrer? Entonces, hay algo que les quiero mostrar, que está en 2 de Timoteo capítulo 3.
quiero mostrarles algunas cosas que seguramente hay que ordenar, porque cuando uno barre, hermanos, cuando uno barre, corre el riesgo de volar todo. Por eso la luz debe estar prendida, porque cuando alguien se pone a barrer y no mira lo que barre, puede sacar toda la casa, y no es sacar todo, es lo que está generando conflicto, problema. Mira, 2 de Timoteo capítulo 3, hay un versículo que a mí me llamó la atención. En los primeros versículos habla de las 18 características, que no es casualidad, tiene que ver con el carácter de las personas de los últimos tiempos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, luego aclara por qué. Pero no entremos en esos detalles, eso lo hablamos tiempo atrás. Son 18 características de las que hay que tener cuidado, de las que no tenemos o tenemos que quitar cualquier receptor que tenga que ver con las características que aparecen ahí. Porque si tenemos una pista de aterrizaje, un receptor para que caiga esto, es peligroso. Pero quiero llegar al versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Porque de estos, es decir, de los hombres en este caso, que tengan algunas de esas características de las que aparecen en los versículos anteriores, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Paremos un poquito aquí. Quiero darle una aplicación a esto porque no me quiero desviar. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de las casas, y quiero mostrarle qué es, por ejemplo, lo que hay que barrer en una casa, en una familia. Porque aquí habla de hombres con una mentalidad que se meten en las casas y llevan cautivas mujeres, dice aquí, cargadas de pecados por causa o por diversas, arrastradas por diversas concupiscencias, dice esta versión. Ahora, quiero que vayamos a leer este versículo mismo en la Biblia al día. La Biblia al día dice algo que es muy, muy interesante. Acompáñenme, este mismo versículo. Dice, aquí está. Así son los que van, dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres, fíjense, van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Entonces, aquí quería llegar. Yo creo que el trabajo de los teólogos, de los eruditos, de los traductores de la Biblia es muy bueno, es muy importante. Por eso a veces cuando me preguntan cuál es la mejor versión, yo creo que el trabajo de traducir la palabra de Dios es algo impresionante, pero no me quiero salir del tema. Veíamos anteriormente que en este pasaje, estas mujeres débiles, dice, cargadas de pecado, que se dejan llevar, se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, dice aquí. Y esto tiene que ver con mujeres y con hombres también. Yo creo que la pasión, estamos en pleno mundial, yo sé que algunos tienen encendida la llama de la pasión y todavía se les ha dado una lucecita de esperanza. Hablaba con algunos hermanos que encargaron una cantidad de camisetas de Argentina y no les llegó. Y digo, yo creo que el Señor permitió esa esperanza para que ustedes, en este negocio que se metieron, Argentina pase a la próxima rueda. Gloria a Dios. Pero bueno, el tema es este. Se dejan llevar de toda clase de pasiones. Yo creo que la pasión en sí no es pecado, pero es como que es una antesala que si nosotros no controlamos, a ver, ¿cómo explicar esto? Miren,
Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Si bien la pasión no es pecado, puede ser la llave que abre la puerta del pecado. Claro que aquí tendríamos que ver qué es una pasión. Y todo esto es importante y ahora se van a dar cuenta por qué. Recuerden que estamos hablando de barrer. Hay cosas que hay que barrerlas porque lo que viene luego, es decir, si yo esa pasión que le va a abrir la puerta, por ejemplo, al pecado, que le va a allanar el camino, si yo una de las cosas que me doy cuenta a través de la palabra que tengo que barrer son esas pasiones, que ahora vamos a ver de qué se tratan, entonces algo voy a tener que barrer o hacer para sacarlo, porque si no, hermanos, esto es como cuando nos vamos de campamento o de picnic, nos vamos a comer un asado a algún lugar. Bueno, aquí tanto no pasa eso por el clima. Pero por ejemplo allí en el norte, cuando usted va a preparar un asado y deja la carne ahí a un costado, o se le cae un pedacito de carne o de algo, si es un campo donde hay seres raros llamadas hormigas. Saben que yo cuando voy a la casa de mis padres allí en el norte y de repente me pongo a comer algo, y si luego lo que comí, si no limpio todo bien y dejo, porque a veces con los horarios que uno tiene, llego en diferentes horas y me dejan, qué sé yo, algunos pastores después de una reunión y aprovecho para comer algo ahí. Si no limpio todo bien, al otro día, hermano, no sé de dónde salen, pero aparecen ejércitos que a mí me considerarán huésped de honor porque les dejo a veces todo servido así. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? ¿Barrer? ¿Limpiar todo? Porque esas son peligrosas. Hermano, si usted no se da cuenta, se lo llevan a usted también. Arrasan con todo, no tienen problema. Entonces, volviendo a este tema, estas pasiones, hay pasiones que deben ser barridas para que no sean receptáculos de lo otro que viene, que es el pecado. Entonces, en las casas, en nuestros hogares, en las familias, una de las cosas que tenemos que barrer son algunas pasiones. Hermano, estará pensando alguien, no se meta con mi equipo de fútbol, de lo demás hablamos, está bien, quédese tranquilo, yo no me voy a meter en nada. Yo creo que la escoba del Señor es la que se tiene que meter y va a hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Así que nadie se sienta mal. Y desde luego, miren, una vez que se barre hay que llenar. Por eso yo a veces digo, y esto quiero que se entienda bien, que el Evangelio es sustitutivo. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros venimos al Señor y el Señor toma el control de nuestras vidas y se empieza a desalojar muchas cosas que antes nos jugaban en contra, nos generaban enemigos, o sea, dentro de la propia familia, dentro de las amistades, por la manera de hablar, el carácter, por tantas cosas, y las empezamos a cambiar, necesitamos ir llenando todo eso que barremos. ¿Con qué? Con las cosas de Dios. Si no, ¿sabes qué pasa? El Señor un día lo explicó. Dijo, tengan cuidado que ustedes, si después de barrer, en realidad Él no lo dijo así, se lo voy a buscar, Lucas capítulo 11 creo que lo dice el Señor. Y ahora volvemos al tema. Lucas capítulo 11, versículo 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Es como que dice, a ver, voy a probar a ver en qué anda este. Y si de repente se barrió, pero si no se la llenó,
con la que lo tenemos que llenar, el versículo que sigue dice: y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, qué importante es que todo lo que vamos a barrer, mis amados, lo llenemos con las cosas de Dios, para que podamos tener un matrimonio, una familia, una vida personal restaurada. ¿Cuántos quieren una cajita feliz? Tiene que ir a McDonald's. Pero una casa feliz, necesitamos barrer lo que nos sirve y llenarla con las cosas de Dios. Dios quiere familias, no estoy hablando de perfectas, aunque a eso apuntamos, pero familias fuertes, restauradas, capaces de poder aconsejar a otros, capaces de ser oídos por otros, respaldados por un testimonio, por una manera de vivir. Y no que algunos, miren, a mí me tiene sin cuidado las difamaciones que nos hacen, las injurias, las lenguas mentirosas que se levantan, porque eso no se puede evitar. O sea, uno no lo quisiera, pero un día el Señor Jesús dijo: no se preocupen cuando hablen mentiras de ustedes, cuando digan toda clase de mal, no se hagan problema, porque lo mismo les hicieron a vuestros padres los profetas, así que en eso no se preocupen. Es más, Él nos dice: cuando pase eso, vuestro galardón es grande en los cielos, gloria a Dios. Pero, qué triste es cuando nosotros queremos realmente ir a hablarle a alguien y nuestro testimonio, hermanos, porque nuestra casa, nuestra vida está llena de tinieblas, está sucia. O sea, no podemos reflejar la luz de Cristo. Pero hoy estamos encendiendo la lámpara, como hizo esta mujer. Encendemos la luz de Cristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Encendemos la luz de Cristo, encendemos la luz de la palabra, y podemos entrar a ver qué hay que barrer. ¿Amén? No sé cuánto llevo de tiempo, hermanos, pero me entusiasmo. ¿La ve de la victoria? Dos minutos. Aleluya. Bueno, yo creo, por eso a veces nos pasa, hay temas, pero con la ayuda del Señor, mañana lo vamos a continuar. Aunque también ahora aprovechemos este tiempo que nos queda, no me interrumpa, por favor. Acompáñenme a Proverbios capítulo 14, versículo 30. Vamos a ver qué hay que barrer. Proverbios 14, 30. Me gustaría, mientras yo lo busco en esta versión, que por favor buscalo en la versión Reina Valera y después lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. La versión Reina Valera dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vamos a leer este mismo versículo ahora, Proverbios 14, versículo 30, en la versión de las Américas. Yo lo tengo aquí. Mirá cómo dice. ¿Lo tenemos nosotros ahí? Bien. Por eso yo estaba hablando antes de las pasiones. Dice esta versión: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. A ver, vamos por parte. Una de las cosas que tenemos que barrer son las pasiones. Yo tendría que preguntar qué es pasión para no entrar en discusión ni que se divida el auditorio. Este versículo me pareció muy interesante, porque aquí dice que las pasiones son podredumbre de los huesos. ¿Qué decía la versión Reina Valera del 60? ¿Qué es lo que carcome los huesos, lo que pudre los huesos? La envidia. Entonces, por eso les digo que el trabajo de los eruditos, de los traductores, es glorioso, hermanos, porque en muchas cosas nos abre el panorama. Entonces entiendo que una pasión puede ser
una envidia. La envidia es algo que a la luz de la palabra de Dios está relacionado con una pasión, que necesito barrerla. ¿Por qué? Porque recuerden que las pasiones, si no, preparan el terreno para los pecados. Entonces, bueno, aquí tendríamos que entrar en otro tema. ¿Qué sería una envidia? Yo creo que acá se pone más fácil. Gloria a Dios. Tengo que seguir mañana. Pero aunque sea, a ver, si ustedes me ayudan y nos apuramos un poquito, ¿qué sería una envidia? Desear algo que tiene el otro. Desear algo que tiene el otro y que yo me empiezo o yo creo que lo merezco yo. Y yo deseo lo que tiene el otro. Cuando digo pienso que lo merezco, es porque a lo mejor no lo merezco, pero lo tiene el otro, así que lo quiero. Ahora, siempre es fácil hablar de cosas que uno se imagina, pero si traemos esto al plano familiar, tenemos que tener cuidado, no vaya a ser cosa que en la casa, que en nuestra familia, estemos ministrando envidia, estemos fomentando la envidia, estemos hablando o teniendo actitudes de envidia. A ver, le pongo un ejemplo, ya como para terminar. Sería una cosa así. Ahí están en la casa el esposo y la esposa. Él le dice a ella o ella le dice a él. ¿Por dónde quiere que empiece? Ambos. Bueno, hablemos de ambos. Bueno, ella, por ejemplo, le dice a él, mira por la ventana y ve que la vecinita de enfrente anda con auto. Entonces llega el esposo y ella le dice, ¿por qué la fulana anda con auto y yo en bicicleta? Y él le puede dar un montón de respuestas, hermanos, un montón, pero tal vez él no le puede decir algo que a lo mejor se lo puedo decir yo. ¿Lo digo? ¿Sí? Bueno, él le dice, ¿y a vos qué te importa? Esa es la ventaja de tener el micrófono. Pero bueno, ningún varón me dijo amén. Así que tengo que empatar el partido. Es que él trata de explicarle y hermano, por más que le explique, pero un poco, no así tan suave y tan amoroso como lo dije yo, pero un poco sería una respuesta. De repente llega él, hubo un conflicto y a lo mejor él le dice, pero si fueras como la hermanita fulana que profetiza en la iglesia, por poner un ejemplo. Hermano, tiró un dardo, tiró un puñal, que eso es impresionante, porque ahí lo que se está generando, y yo creo que entre broma y broma la verdad se asoma. Y a veces, hermano, hay que tener cuidado porque ahí puede haber una raíz de envidia. Son raíces que a la luz de la palabra, más la envidia, más las pasiones, son podredumbre de los huesos, dice la versión de las Américas, y esta versión dice que la envidia es carcoma de los huesos. Entonces la envidia es una pasión que hay que barrer. Uno ve a los niños, por ejemplo, jugando y tal vez un chiquito tiene un cochecito o un muñequito y viene otro y a que no sabe usted lo que va a querer, lo que tiene ese, y a lo mejor ese que es así ungido como usted le deja el cochecito y agarra la pelota, no sabe lo que va a querer el otro. Usted ya lo sabe. Entonces hay raíces que deben ser barridas, hermanos. Y nosotros con nuestras actitudes podemos estar ministrando eso. Yo tengo una historia, pero no la voy a llegar a leer, que tengo que ver con esto. Pero yo creo que se entendió. Mañana, si me hace acordar, y el Señor nos permite, mañana ya entramos de lleno a lo que sería
barrer, en este caso, la envidia. Pero va a ver que no es solo la envidia. Hermano, mire, yo le diría, así como hacen los comentaristas, que no se pierda el próximo capítulo, porque vamos a tener que barrer. ¿Cuántos encendieron la lámpara ya? Esta mujer primeramente se dio cuenta que perdió algo. Encendió la lámpara y se puso a barrer. Necesitamos saber dónde hay que barrer, qué hay que barrer y no parar hasta encontrar lo que se perdió. Yo quiero orar ahora. Tal vez en tu casa, tal vez en tu hogar, tal vez en tu vida, perdiste el gozo. Tal vez perdiste la paz. Tal vez perdiste la comunión con el Señor o ese tiempo tan precioso con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Y yo creo que tenemos que aprender de cada palabra que nos muestra, que nos enseña justamente la Biblia. Es que Dios nos da su palabra para que acudamos a ella y para que a través justamente de su palabra seamos corregidos, seamos confrontados, pero también para que seamos consolados, que seamos edificados. Y yo creo que es bien importante, primeramente, reconocer, así como alguien que está enfermo, hasta que no reconoce que está enfermo, no comienza a hacer algo para buscar la sanidad, para buscar esa respuesta. De la misma manera nosotros necesitamos revisar nuestro campamento, revisar nuestra casa, mirar hacia adentro, porque a veces podemos pensar que estamos perfectos, que no necesitamos de nada, que no necesitamos de nadie. Por eso yo creo que es importante, así como esta mujer de la parábola, que lo primero que hizo cuando se dio cuenta que había perdido esa moneda, que había perdido esa dracma, que había perdido algo en su vida, en su casa, se levantó, encendió la luz y comenzó a barrer. Dejemos que la luz de la palabra nos alumbre, nos muestre, porque cuando se enciende la luz en las cosas espirituales, comienza a manifestarse el caos, comienza a manifestarse justamente el desorden. Entonces hay cosas que debemos ordenar. Qué importante que podamos barrer, estoy hablando espiritualmente, para quitar todas aquellas cosas que están estorbando, que están molestando, que están impidiendo que puedas desarrollarte a la manera de Dios y ser de bendición para los que están a tu alrededor. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Que Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.